Super, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza Roja de Moscú, donde por supuesto el clima del Mundial empieza a crecer. Hoy ha sido transitada esta plaza por miles de hinchas, muchos argentinos también. Se encontraron con unos egipcios, han hecho bastante ruido, andan los brasileños y por supuesto uno comienza a respirar el Mundial. En lo que a nosotros atañe, el Mundial tiene que ver con una de las desgracias que vive la Argentina, que es lo que pasa con los medios. Los medios han inventado en torno a Sampaoli una historia nefasta, que el director técnico del seleccionado no sabe cómo quitarse de encima ahora y va a intentar juicios y cosas por el estilo, que terminarán en la nada. Una enorme mentira sobre un supuesto acoso sexual a una mujer que lo ha desmentido enfáticamente, como también los jugadores, Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. No hay ninguna posibilidad de que esto sea cierto. 2 o 3 audios infames que aparecieron en las redes y que fueron tomadas desde el corazón del grupo Clarín, cuando no, recreadas además por el diario Clarín. Cuando uno lee la nota se da cuenta que termina diciendo que todo es mentira, pero está el título y está el transcurso de la nota para impregnar a Sampaoli, al que han elegido como un adversario político de algo que por supuesto es muy doloroso para la vida del director técnico y altera la propia vida de la selección argentina. Pero qué decir de los medios de comunicación si el otro día, a propósito de la suspensión del partido en Israel, el diario La Nación puso en tapa que los culpables de la suspensión del partido eran unos hinchas kirchneristas que habían ido a amenazar a la selección, a Messi y a todos los muchachos. Todos sabemos perfectamente cuál ha sido el recorrido de la suspensión del partido. Vimos las imágenes cuando estaban protestando los palestinos, la exigencia que ellos hacían, el pedido además a la selección argentina, al propio país, de que no se jugase ese partido y la determinación final. Pero luego, con un ministerio cada día más parecido a la Gestapo, conducido por Patricia Bullrich, se supo que habían fotografiado de algunos hinchas aquellos que tienen algún antecedente kirchnerista. Y esto puede ser, los hay de todos los partidos políticos que uno puede imaginar entre estos hinchas. Nosotros podemos dar fe de esa situación. Un partido claramente suspendido por el pedido totalmente comprensible de los palestinos, es atribuido políticamente. Entonces, parece que todo fuera una campaña aviesa, esa que Cambridge reconoce, la organización para mí siniestra, que ha actuado a través de Facebook y que ha reconocido que fue convocada para hacer una campaña antikirchnerista. Uno se pregunta, en realidad, ¿para qué querían contratar a nadie? Si hace años que vivimos una campaña de ese tipo, de la mano de Clarín y Nación, con sus portadas, con sus mentiras, con sus noticias infames, que pueden ir desde esos hinchas que estaban en Barcelona a la situación de Sampaoli. Es todo muy triste el panorama de los medios de comunicación. Pero mucho más todavía, y ya entrando en los temas que hacen a nuestra mirada de la actualidad, el abrazo de Lagarde con Mauricio Macri. Un abrazo que es todo un símbolo. Conocemos algo que nos llena el corazón de emoción siempre, cuando pensamos en el abrazo del alma del Mundial de 1978. Y hay otros abrazos a las instituciones que el neoliberalismo se lleva por delante. Muchas veces se dan esos abrazos. Pero ¿cómo definirlo? Este es un abrazo del oso. Lo que no sabemos es cuál es el oso en esta historia. Lagarde o Mauricio Macri. Mauricio Macri le está trayendo a la Argentina desgracia por años en este acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y Lagarde lo sabe, por eso lo abraza de esa manera. Bienvenido al club selecto de países que le ruegan al Fondo Monetario Internacional dinero para poderle pagar a aquellos que viven del mundo financiero. Aquellos a los que Macri defiende en sus primeras palabras después de ese encuentro con Lagarde. Y hoy, gracias a este acuerdo que hemos obtenido, que es histórico para la Argentina e histórico en la historia del fondo. Nunca dio semejante apoyo como el que le ha dado a los argentinos, el que nos ha dado a todos nosotros, porque también creyó en lo que estamos haciendo, creyó en el profesionalismo de la gente que le fue a explicar todo lo que estamos haciendo. Y por eso en un tiempo récord, que tampoco se registraba, de menos de un mes, logramos este acuerdo. Todos sabemos que Mauricio Macri, con estas palabras, está defendiendo
lo que no se puede admitir por parte de los trabajadores y todos los que sean vulnerables en la sociedad argentina. Es tristísimo tener que afrontar nuevamente una historia muy conocida, la de el Fondo Monetario Internacional metido en la vida de los argentinos, para decir qué es lo que hay que ajustar, para señalar que no se le puede pagar a los jubilados, en todo caso, lo que corresponde, sino mucho menos, provocando que cada día los salarios sean más bajos para ellos como también para los trabajadores. Ya saben ustedes lo que pensamos de lo que ha ocurrido con las pensiones no contributivas, con los científicos, con los jóvenes que no pueden estudiar. La desgracia es muy grande cuando el Fondo Monetario Internacional se hace cargo de la vida de un país. Por eso duele ese abrazo. Al que le puso su comentario, no al abrazo, sino al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, el expresidente oriental Pepe Mujica, siempre con un tono casi folclórico en sus dichos, pero siempre enfático y, por supuesto, pronunciándose con algo con lo que estamos muy de acuerdo. No me gusta un el Fondo Monetario Internacional. ¿Está? ¡Bravo! No me gusta un lo más vale que nunca lo tengas que usar. Ese es el asunto. Pero no le echemos la culpa al fondo, que ya sabemos lo que es de nuestras responsabilidades. Ninguna institución internacional no va a resolver los problemas de fondo que tenemos. Eso depende de nosotros. Tenemos que cuidar los recursos nuestros. ¿Quién podría no estar de acuerdo con esa expresión? ¿Quién no quisiera mandar allá mismo al Fondo Monetario Internacional, como la Argentina lo hizo en otro tiempo, con otro criterio de soberanía y con otro manejo de la vida económica del país, cuando el país se permitió vivir de sí mismo y no lo hizo mal, por cierto, y mucho menos tan mal como está ocurriendo ahora? Por eso, el contraste entre el abrazo de Macri con Lagarde son los paros que tenemos esta semana en la Argentina. Estaremos pendientes, mirando para un lado cómo se prepara todo para el Campeonato del Mundo, cómo será la formación del equipo argentino, qué decidirá finalmente Sampaoli, pero también la mirada estará puesta en esa Argentina de paros, de trabajadores, sean docentes, sean estatales o sean privados, que tienen mucho para decir de la actualidad en la Argentina. Y un enfático Moyano anuncia un paro que lamentablemente la CGT todavía, hasta hoy lunes, no ha anunciado. ¿Qué pasará con ese paro? Mientras tanto, sí sabemos lo que va a ocurrir con camioneros, con docentes, con estatales, este próximo 14 de junio. Tuve una reunión hoy, el sector empresario dice que no está en condiciones de hacerlo, por lo tanto vamos a ir mañana a concurrir a la audiencia, pero hemos ratificado la medida de fuerza para el día jueves. Todo esto es lo que la señora Patricia Bullrich, Duro Pueyrredón, ha dicho, no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros no vamos a hacer nada que no corresponda. Vamos a parar, dejar de conducir el camión, ¿no es cierto?, al costado de la ruta. Si lo agarra, el paro lo agarra en alguna estación de servicio, va a ser una estación de servicio, ¿no es cierto? Y todo eso que ha dicho ella, que van a hacer funcionar, eso significa que van a reprimir, que se olvide de nosotros, porque nosotros no vamos a hacer nada que no corresponda. Y si ellos hacen algo y lastiman a un trabajador, bueno, después decidiremos en conjunto lo que haremos, pero nosotros no vamos a hacer nada que no corresponda y que tenga que ver con el derecho que tenemos y que nos da la condición de hacer una medida de fuerza. Hugo Moyano le está respondiendo a Patricia Bullrich. Bullrich se ha hecho cargo de algo que ciertamente es cada día más peligroso para la sociedad. Porque lo hace con énfasis, lo hace con enjundia, lo hace con la convicción tipo Gestapo, como decíamos, para llevarse por delante a todos los que tengan para protestar ante un régimen cruel como este neoliberal de Macri. Y entonces ha amenazado con la represión, a la cual le respondía recién Hugo Moyano. Esta idea que ahora quieren hacer algo a la brasilera y demás nos parece realmente una metodología extorsiva. Lo mismo sucedió en el acto, que lo querían hacer en el medio de la autopista y no lo dejamos. ¿No? O sea, para que me quede claro, estamos hablando con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Si Moyano, los camioneros intentan bloquear las rutas a la brasileña, ¿se va a impedir incluso con el uso de la fuerza pública? Por supuesto, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada. La verdad que
nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que estas cosas no pasen. Es que no le alcanza a Patricia Bullrich con los que ya fueron encarcelados injustamente en algunas protestas, y tampoco con las muertes que se han producido en la Argentina, y todo a manos de las fuerzas de seguridad que ella conduce. Ella a nombre de Macri, Macri a nombre de esos medios que la ayudan a Patricia Bullrich y a Macri en el tema de la confrontación con los sindicatos y como amenaza a lo que puedan resolver mañana con los dineros de las obras sociales. Siempre la misma historia. Los medios son los que amenazan y después el gobierno es el que cumple con la represión. Los títulos de Clarín son elocuentes con respecto a la amenaza sobre lo que va a ocurrir con la no entrega de los dineros de las obras sociales si finalmente los sindicatos proceden a la huelga. Pero también está el ocultamiento que se produce de algunos temas que tienen que ver con lo económico y que también se referencian con lo que hablamos del Fondo Monetario Internacional más adelante. Y es la reaparición de los Schwab. Los Schwab, que aquellos que eran tan criticados, ustedes se acuerdan de lo que se decía, que no servían para nada, que eran un cuento chino. Y había ataques además a los propios chinos sobre lo que ellos significaban en el mundo. Ahora los chinos resultan encantadores y los Schwab son una verdadera maravilla. Pero vale la pena recordar a una de las dirigentes más importantes de Cambiemos para tomar a uno o a dos. Podemos tomar a Carrió y a Ernesto Sanz, uno y otro, diciendo lo que pensaban del swap en el momento en que el gobierno anterior los encaraba. Ahora ellos envían a Sturzenegger para negociar con los chinos un swap complementario de 5.000 millones de dólares. Y miren, no se equivoquen, China ha crecido mucho a costa de la explotación y la violación más monumental a los derechos humanos de los chinos. Hay algo que decía Marcelo Tealgari. Él planteó que en momentos de crisis solo cabe hacer alianzas con países democráticos. Todos lo condenaron, pero no estaba equivocado. Entonces, las relaciones de paz y comercio, tratémosla de hacer en el Mercosur con la Alianza del Pacífico. No nos entreguemos por desesperación o solo por venganza. Los acuerdos con China, ¿cómo los ve? Mal. No me han gustado. Sinceramente, no creo que traigan beneficios para la Argentina. Expresiones contradictorias, pero que podrían ser más tolerables si no sucediera todo lo que realmente pasa en la vida económica y en el comportamiento del gobierno. Porque ahora se sabe, gracias a Tiempo Argentino, con una fenomenal nota del fin de semana, lo que ocurre en torno a la figura de Duhovne. Ya no es solamente el dinero grande, importante fuera del país y no traerlo cuando le pide inversiones al resto del mundo. Ya no se trata de Duhovne, aquel empleado del Senado, asesor, pero que además tenía publicidad del Senado en sus programas de televisión. Ya no es tan solo que resulta el representante directo de los medios de comunicación, Verbigracia Mañeto Clarín, en el gobierno nacional para hacer lo que el establishment quiere que haga, sino que Duhovne agrega esta perlita que denuncia Tiempo Argentino. Una mansión que figura como un terreno baldío, algo que ciertamente no es fácil creer que se pueda hacer para ahorrarse dinero, si se tiene tanto, pero tanto. ¿Para qué ahorrarse dinero en los impuestos de una casa que por otra parte fue construida por su mamá arquitecta? ¿Cómo es posible que Duhovne pone cara de que no pasa nada en todo lo que se ha denunciado respecto a su persona? Bueno, esto tiene que ver con la posibilidad de estar blindado, de sentirse impune para cada cosa que haga, porque hay impunidad, y no solamente para él ocultando una casa enorme con un terreno baldío para pagar menos impuestos. También está la protección que se le da por parte de los medios a hechos que, de ser protagonizados por integrantes del gobierno anterior o de otros partidos políticos, les merecerían tapas en todos los diarios, todo el tiempo. Pero no, lo tienen bastante ocultado, lo que ocurre en Paraná. Y entonces tienen que ser nuestros compañeros del estupendo programa ADN quienes lleven a cabo la denuncia, que es recogida por algunos pocos medios, aquello que sucede con el intendente, con la intendencia, con el gobierno de la ciudad de Paraná y el narcotráfico. Paraná hoy es un estado narco. Lo era hace mucho, pero hoy ya lo sabe todo el mundo.
Mauricio Macri apoya el municipio de Paraná. Demostrábamos hace un año la conversación de Pablo Hernández, un concejal de Cambiemos, con el narcotraficante más conocido de Entre Ríos. Narcotraficante más conocido de Entre Ríos. Y esta era la conversación. Pablo Hernández. Hola, querido amigo. En análisis digital te pega un garrotazo a vos, me pega a mí también, ¿viste? Ajá. Lo importante es guardarse y no contestarle nada. Ajá. Él dice como que vos estás cargo de la unidad 2. Ajá. Y que tenés un aliado, que es un concejal. Yo creo que no hay que contestar nada. A mí si me preguntan, yo me hace boludo, ¿verdad? A mí si me preguntan, yo ya no me voy a esconder mal. Le voy a decir que sí, viejo, ¿qué querés que haga? Yo a Barico no lo defiendo más, Pablo. Basta ya, Pablo, déjame romper la pelota, hermano. Déjame joder, yo le levanté la campaña y me tengo que estar escondida, pero basta. No te digas que te escondas. Barico, déjame joder, boludo. No, pero yo soy mi amigo, te quiero como amigo, no te ya está todo bien, pues yo estoy recaliente, boludo. Estoy recaliente porque con Barico hicimos un acuerdo, no, yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa, Yo lo que estoy diciendo, Daniel, es que el tipo te ensucia nada más, porque no esté conmigo, boludo. Pero ¿qué me va a ensuciar, boludo? A mí me va a ensuciar, a mí no, vos te estás cuidando, vos no estás cuidando a Barico, vos no te estás cuidando a Barico. No, a Barico ni lo nombra. Te nombra a vos, lo está nombrando a Barico lo mismo. Te nombra a vos, lo está nombrando a Barico lo mismo. Mientras escucho la nota de ADN al mismo tiempo, tengo en mis oídos los tambores que no sé si llegan hasta ustedes y los cantos de algunos hinchas que se reúnen aquí en la plaza frente al Kremlin. Pero tengo que volver a los temas y salir otra vez de este clima que propone el Campeonato del Mundo para presentar algo que ocurre con la ANSES y que tiene que ver con todos los jubilados del país. El Fondo de Sustentabilidad, aquello que fue tan útil hasta que empezó el gobierno de Macri y que ahora está siendo bien utilizado para lograr pingües ganancias. Mire usted, la ANSES está con las LEVAC, pero para comprarlas tiene intermediarios. ¿No es curioso lo que denuncia Ari Lijalad en una estupenda nota en El Destape? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay dineros que se podrían invertir directamente en las LEVAC, si este fuera un buen destino, que uno lo duda, para los dineros de la ANSES. Pero lo hacen a través de intermediarios, que ¿quiénes son, por supuesto? Sus amigos. Siempre es la misma historia. Allí está entonces la denuncia de nuestro colega Ari Lijalad sobre lo que pasa actualmente con los fondos de la ANSES. Pero no es todo lo que sucede a los jubilados. Les han quitado de su salario mucho en el 2016, sobre todo en el 2017 y más aún en el 2018, algo que tendría una solución judicial a través de la denuncia que hizo el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, con una resolución favorable a lo que presentaba Fernández Pastor de parte de la justicia. Pero de todas maneras, habrá que ver cuando esto llegue a la Corte Suprema de Justicia, porque ya se están preparando Lorenzetti, Rosenkrantz, Hayton de Nolasco, quizás para votar en contra. Es decir, en contra de 17 millones de personas, que son las afectadas por la medida que ha tomado el gobierno, retaseando por lo menos un 9% de los salarios del año 2018. Escuchemos al doctor Fernández Pastor. Semana pasada salió un fallo que beneficia fuertemente a aquellos que estamos jubilados hasta el momento, al reconocer la movilidad en función de la vieja ley de movilidad jubilatoria para el semestre julio-diciembre del año pasado. Esto implicó un incremento del orden entre el 9 y el 10% en las jubilaciones de marzo y tiene una gran trascendencia respecto de aquellos que se encuentran en este momento haciendo el mismo reclamo que nosotros hicimos, pero relacionado con lo que se conocen como las causas colectivas, entre ellas está ATE, la Asociación Bancaria, el Defensor del Pueblo. Esto quiere decir que todos aquellos que están reclamando en este momento la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria y el retroactivo correspondiente por el segundo semestre del año pasado, tienen grandes posibilidades de éxito en función de que este se puede considerar con toda tranquilidad como un caso testigo. Y corolario de todo esto, por cierto, es saber que la mortalidad infantil ha dejado de descender en la Argentina. Eso que ocurrió durante muchos años y que marcaba claramente cuáles eran los límites que se le había puesto a la pobreza y a la indigencia en la República Argentina. La mortalidad infantil que por primera vez había en la historia de la Argentina bajado de los 10 puntos. Era de un solo dígito. Ahora se ha detenido por completo, al parecer,
esa baja de la mortalidad infantil, que para mí siempre ha sido el dato más importante a considerar cuando hablamos de la economía de un país. Lo que denuncia Daniel Goyan en estas horas es tremendo. La mortalidad infantil vuelve a ser un tema en la Argentina, y si paró de descender, seguramente aumentará. En los próximos años estamos hablando de tan solo 2 años y monedas de neoliberalismo, y ya tenemos como tema otra vez la mortalidad infantil en el país. Por todo esto, por lo que hemos desarrollado, aún en este marco tan particular del Campeonato del Mundo, como nunca uno puede decir que este abrazo del Fondo Monetario Internacional y Macri, que ya es por lejos varias veces más el presidente que más dinero le ha pedido al Fondo Monetario Internacional, que más dinero rápidamente le pidió al mundo, este abrazo con Lagarde marca la explicación de tantas cosas que hemos hablado en este contacto con ustedes, que seguiremos mañana si nos acompañan. Gracias, Iván, Luciana, un fuerte abrazo para ambos.